Continuamos con La Noche. De aquí a las 7 de agosto quedan 48 días para la posesión del presidente de Colombia, Iván Duque. Y de aquí a allá están todos los planes de empalme. El 8 de agosto, ¿cuál va a ser su tema prioritario? Usted llega en un momento en que hay aspectos críticos en Colombia. ¿Cuál va a ser esa que necesita intervención inmediata? Hay varias cosas que son prioritarias. Yo empezaría primero por un tema urgente que es la agenda económica. Colombia necesita recuperar el crecimiento de nuestra economía y tiene que ser un crecimiento que se traduzca en varias cosas. Primero, que haya más inversión. Una inversión que además lleve que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas generen empleos formales de calidad y de esa manera ampliemos la clase media. Y algo que es vital, Claudia, mejorar el ingreso de los trabajadores. ¿En cuánto tiene que crecer esa inversión extranjera para lograr un crecimiento que se refleje realmente en la calidad de vida de los colombianos? A mí me gustaría buscar que la inversión superara el 30% del PIB. La inversión nacional y extranjera tiene que superar el 30%. Estamos en una senda para alcanzarlo, pero hay que ponerle a la economía ese dinamismo. ¿Y cómo? Y eso, ¿por dónde? Claro, y eso implica, primero, simplificar el sistema tributario. Es complejo, es costoso, es engorroso, las tarifas son altas, hay mucha dispersión. Aquí necesitamos algo más simple, más efectivo y también en la agenda reducir todo lo que son las duplicidades en el Estado, hacer una reforma para que el Estado sea más eficiente, eliminar gastos innecesarios. Y me quiero poner en una tarea, y es la evasión de los impuestos de renta e IVA, son 40 billones de pesos al año. Yo quiero por lo menos bajarla en un 50% en los 4 años que vienen, con una meta del 12.5% por año, y eso nos tiene que dar a nosotros, primero, ya el mensaje que podemos empezar a bajar algunas tarifas, y por esa vía traer más inversión, y por esa vía mejorar ingresos de los trabajadores. Enuméreme unos gastos innecesarios que llega a cortar. Claudia, aquí hay gastos, por ejemplo, en publicidad y en eventos que se han salido de madre, que han llegado a cifras escandalosas. Por otro lado, hay unas expansiones también en muchas agencias en la nómina de manera indiscriminada, una nómina paralela significativa. Tenemos adicionalmente duplicidades entre agencias que tenemos que superar. Y claro, yo creo que también parte del ejercicio es, miremos el presupuesto de funcionamiento del Estado y pongámonos una meta. Ahorremos el 5% por año durante los próximos 4 años siendo más eficientes. Todo eso. Mire lo que le pasó a Macri en Argentina cuando cortó la nómina y tanta gente dependiendo del dinero del Estado, del empleo del Estado. Pero con unas diferencias. El problema no era solamente eso, el problema es que la terapia que ellos tuvieron que aplicar era una terapia supremamente dolorosa porque el grado de desgreño presupuestal que venía de gobiernos anteriores fue tremendo. Yo creo que nosotros en este momento estamos a tiempo de aplicar estas medidas y hacerlas generando un crecimiento positivo, sin tener que primero absorber un choque tan fuerte como el que ha tenido que asumir Argentina. En el caso nuestro, yo creo que estas medidas, más los incentivos a la inversión, nos pueden poner en el primer año a crecer por encima del 4%, que es la meta. Yo creo que un crecimiento del 3.5%, que es el que de alguna manera se llama crecimiento potencial de la economía, sigue siendo un crecimiento mediocre para lo que necesita Colombia. Yo doy un ejemplo. Cuando uno compara Colombia con España, nosotros vemos en España un país que tiene un ingreso per cápita de más de $25.000 y nosotros tenemos uno de menos de 7.000. Ellos tienen casi la misma población de Colombia y casi la misma población económicamente activa, la población ocupada, para ser más precisos. Y nosotros tenemos 2.300.000 personas declarando renta y ellos 21 millones. Tenemos 7 millones declarando o aportando la seguridad social, salud y pensión, y allá tenemos cerca de 20 millones de personas. ¿Cuánto le tomaría a Colombia tener ese ingreso per cápita? 123 años creciendo al 1% o 20 años creciendo al 7%. Entonces nosotros, si queremos ser un país de ese nivel de ingreso, tenemos que poner esta economía a crecer. ¿Y cuándo va a ser la presentación de la reforma tributaria? No es una reforma tributaria, es una reforma fiscal. Porque acá siempre han hecho reformas tributarias que es pensando en dónde recogemos más. Aquí tenemos que pensar en dónde tenemos que apretar el cinturón y dónde tenemos que desarrollar un sistema tributario más amigable, más sencillo, más creíble.
Entonces eso lo vamos a presentar tan pronto empiece el gobierno, vamos a llegar con ese paquete y ese paquete es vital para nuestro país. Y por otro lado, acá tenemos unos retos grandes en materia de seguridad que tienen que abordarse urgentemente. El país está teniendo hoy más áreas sembradas de coca que la que teníamos cuando empezó el Plan Colombia. Y ese crecimiento vertiginoso se ha dado en los últimos 5 años, donde pasamos de menos de 60.000 hectáreas a la situación que tenemos hoy. Estamos hablando de 180.000 en el último reporte 2016. Y falta exacto, lo de 2017 y lo que puede salir de reportes de las agencias de los Estados Unidos. Entonces, eso es un reto a la seguridad nacional. Nosotros estamos viendo crecer grupos armados ilegales para controlar esas exportaciones, la injerencia cada vez creciente de los carteles mexicanos, el contubernio entre esos carteles y las estructuras criminales en Colombia. Estamos viendo el cartel de los soles con un corredor de narcotráfico en el Catatumbo para que ellos desde el aeropuerto de Maiquetía en Venezuela exporten. Entonces nos toca llegar a actuar y eso significa la combinación de herramientas, la interdicción de la cadena de suministro, el desmonte de laboratorios, hacer erradicación y sustitución obligatoria y no voluntaria, pero al mismo tiempo desarrollo alternativo. Bueno, pero ¿cuál es la primera acción entonces en ese aspecto? Usted ha dicho que el primer Consejo de Seguridad va a ser en Catatumbo. En Tibú, el 9 en norte de agosto. Santander. Ahí el presidente Santos recibió cerca de 2.000 hectáreas. Hoy estamos hablando de 24.000 hectáreas. ¿Por qué escogió el Catatumbo? Claudia, porque es uno de los lugares más sensibles en este momento. Primero, en lo que ha sido la expansión de los cultivos ilícitos y segundo, porque tenemos la presencia de grupos armados ilegales que están haciendo de las suyas y lo están haciendo en asocio con el cartel de los soles en Venezuela. Entonces ahí tenemos que llegar con una agenda. ¿Y la agenda de gobierno cuál va a ser? Primero, recuperar la seguridad y la presencia. Y por otro lado, también desarrollar alternativamente esos cultivos. Y hay que hacer unas inversiones grandes en materia de infraestructura. Hay que hacer la conexión de Tibú hasta La Mata, que es la posibilidad para que esa producción salga, la producción lícita agrícola, salga y abra oportunidades. Entonces tenemos que llegar no solamente con el mandato de la erradicación y la sustitución, sino con una agenda de desarrollo creíble con las comunidades y el Estado haciendo presencia. ¿Y la erradicación incluiría nuevamente las aspersiones? Se nos hablaba de un plan de drones cuando estábamos hablando en campaña. Yo no he descartado la aspersión. Obviamente no se puede hacer con los químicos que están prohibidos, y lo dije, no se va a hacer así, pero retomar la aspersión es importante. Ahora, esa aspersión también debería cumplir con un mandato que ha pedido la Corte Constitucional y es evitar los daños a terceros, los daños en la salud, los daños físicos, y yo creo que las tecnologías que tenemos hoy, que puede ser aspersión de precisión, utilizando drones, donde podemos tener unidades que cargan 80 litros, deben ser empleadas, deben además adelantarse en un programa piloto para ver su efectividad, pero tenemos que combinar todas las herramientas. No puede ser exclusivamente aspersión, ni puede ser exclusivamente erradicación manual, hay que combinar todo y hay que llegar también con el desarrollo alternativo. Yo no sé si yo le conté a usted la anécdota que tuve con la primer ministra de Noruega cuando estuve en Colombia. Le dije, primera ministra, ustedes están demandando aceite de palma en bruto para convertirla en combustible en su territorio. Colombia hoy tiene 514.000 hectáreas de palma cuando hace 15 años teníamos 111.000. Hoy con lo que tenemos, si ustedes nos dan la posibilidad de abastecer ese mercado, podemos llegar casi al 1.000.000 de hectáreas y llevar al campo miles de empleos formales que disuaden a muchas personas de estar en esos cultivos ilícitos y pueden tener una formalización laboral en el campo. Y también digo una cosa, la agenda nuestra rural de llevar inversión a cambio de generación de empleo en el campo con unos incentivos tributarios ayuda también a que tengamos mecanismos distintos y que el campesino se vaya por el cultivo lícito y no siga por el camino de la coca. Eso también nos hace hablar de cuáles van a ser entonces también esas primeras iniciativas como presidente frente a la comunidad internacional, donde se va a enfocar en sus primeras conversaciones, visitas, intensificar una vez comience su mandato con Estados Unidos, con Europa, con la región, ¿cómo va a ser? A mí me parece importante la visita a los Estados Unidos. Me parece importante hablar con los Estados Unidos sobre la situación, plantear muy bien la narrativa, porque yo veo un riesgo, y el riesgo es que Colombia sea desertificada por los Estados Unidos, que sería gravísimo en términos de imagen de país, después de todos los esfuerzos que aquí se hicieron. Entonces es muy importante llegar con una agenda de qué es lo que nosotros vamos a hacer.
No porque nosotros tengamos que rendir cuentas con los Estados Unidos, sino porque hay una agenda conjunta. Estados Unidos está en una lucha frontal y nosotros veníamos haciendo exitosamente una lucha frontal, pero hemos tenido un retroceso terrible. Entonces hay que mostrar cuál va a ser el plan de choque. Y a mí, claro, me preocupa porque ciertamente los congresistas de Estados Unidos dicen, bueno, después de más de 10.000 millones de dólares del Plan Colombia, miren lo que estamos, tenemos más área sembrada. Hay que llegar rápidamente a dar confianza y credibilidad en nuestra agenda y pedirle a Estados Unidos que nos siga contribuyendo en esa agenda.